de esto del deseo mimético, eh, también se puede agregar también a estos grupos de religión. O sea, el hecho de que, vaya, en un lugar determinado se cree en tal religión y por tal razón todos los demás empiezan a creer en esta religión. Ahí yo diría que entran principalmente otros factores. Em, las religiones como inventos sociales, ¿verdad? Surgen para la cohesión grupal. Son una adaptación evolutiva sobreimpuesta sobre los genes. Un meme, como diría Richard Dawkins. Am, la evo- ver- para darte un poco de contexto, la evolución tiene varios niveles, ¿verdad? El que más conocemos es la selección individual. Cada quien está en una carrera por sobrevivir y conseguir estatus. Y ese es como el primer requisito, porque después vienen entonces los otros niveles de evolución, que vendría siendo la evolución sexual, porque somos una especie que se reproduce sexualmente. Entonces, ahí hay un montón de dinámicas de pareja que desde la perspectiva evolutiva son bien interesantes. Y por qué a la mujer le gustan ciertas cosas, porque los hombres compramos ciertos artefactos para, como las, el pavo real, ¿verdad? Que luce el Sí, plumaje. su plumaje, sí. Esa es una muestra de vigor que aumenta su fitness reproductivo, o sea, su capacidad de poder conseguir pasar sus genes. Ujú, sí. Y el tercer nivel, cuando ya se van formando grupos, los grupos necesitan ciertos elementos para poder tener una cohesión social, que es lo que llamamos cultura, donde nos vamos uniendo. Desde la perspectiva de, imagínate, de que no conoces nada, no tienes ningún esquema de cómo relacionarte con una persona. Y lo ves en, y ubícate hace 100.000 años, ¿verdad? Y ves a otra persona y ¿qué onda con esta otra persona? ¿Es agresivo o no es agresivo? Entonces, sin un marco común para poder interactuar, el, el, por defecto, lo más común que ocurría era agresión, ¿no? Porque estabas en una lucha constante de supervivencia individual y de familia. Luego las familias se van expandiendo a grupos, los grupos a comunidades. Y alrededor de cuando las comunidades son de como alrededor de 200 personas, es que se empiezan a crear sistemas de cohesión social, ya con diferentes niveles de dioses supervisores. Cuando el grupo tiene menos de 200 personas y convive en la naturaleza, generalmente subsisten a partir del animismo, el espíritu de la roca, el espíritu del río, que el espíritu de estos animales, y cada espíritu es venerado de forma diferente. A medida que los grupos van creciendo, ocurre un problema. ¿Cómo mantener la cohesión social y cómo enforzar leyes cuando no tenías, por ejemplo, bueno, incluso es un problema actual? ¿Cómo hacer que se enforcement, Sí, que se apliquen ciertas sí. leyes, Ujú. ¿verdad? Entonces, la ley más efectiva es la ley que la población aplica para sí mismo, ¿verdad? Sin necesidad de una supervisión o coacción de la autoridad. Sí. Entonces, a medida van creciendo los grupos, ocurre un problema de parasitismo social. Hay ciertos individuos que no contribuyen de forma equitativa al grupo. Entonces hay que excluirlos. También hay que diferenciarnos de otros grupos. Entonces, generalmente cuando los grupos
empiezan a ser mayores de 200 personas, es que empiezan a crear dioses omnipotentes. Y cuando son más, un poco más grandes, generalmente empiezan a crear dioses punitivos. Porque los humanos no podemos estar presentes en todo momento para castigar los crímenes. Entonces la idea es delegar esa responsabilidad hacia un Dios punitivo que todo lo ve y todo lo sabe, para poder castigar esos crímenes que nosotros no podemos castigar. Sí. En este caso, Aarón, ¿cuál es la ventaja evolutiva que tiene el ser humano al creer en un Dios? ¿Hay alguna ventaja Sí. que tenemos? Hay un precedente histórico. No estoy al tanto de todos los detalles, pero lo que sé es que en la colonización de las Américas se fueron formando varias colonias. Y el récord histórico es que había ciertas colonias religiosas y ciertas colonias sin una identidad religiosa. ¿Cuáles crees que de estos grupos que sobrevivieron? Bueno, en este caso, pues sabemos de que el colonialismo pues vino a imponer sus ideas, y el que estaba en contra pues lo terminaban o convirtiendo o matando. Pues en este caso, pues me imagino que los que no tenían una religión pues fueron los que fácilmente se convirtieron al cristianismo. No sé, pero creo que no lo planteaste. No lo planteé bien. O sea, okay. En particular en la parte norte, en América, parte norte, se fueron formando varias colonias de ingleses, ¿verdad? Algunos sedimentos tenían bastante la cuestión cultural y religiosa. Otros intentaron formar colonias ateas o no religiosas. La cuestión es, ¿cuáles de estos sedimentos no pegaron, por decirlo así? O sea, los que no tenían religión. Los que no tenían religión. Sí. Entonces la religión da un elemento de cohesión social que permite que dos personas extrañas compartan una identidad sin conocerse. Que ahí entra un poco también la perspectiva psiquiátrica, o sea, la identidad, cómo formamos nuestra identidad. Y hay muchos de los factores de nuestra identidad que externalizamos hacia la cultura. Por ejemplo, cuando decimos, soy católico, eso viene con un set de normas y ya te da... Como un estilo de vida ya predispuesto, ¿verdad? Un molde. Sí. O soy Olimpia versus soy España. Sí. Te da identidad. A pesar de que el equipo no sepa ni siquiera quiénes son, ¿va? Igual la religión. O sea, el Papa no sabe quién soy yo como católico, ¿va? Pero yo sí me siento identificado, y si conozco a otra persona que también es católica, puedo tener mejor cohesión social que si yo como ateo conozco a otra persona que también es atea. Entonces, no tenemos un molde preconcebido de expectativas de comportamiento. Entonces, es más difícil determinar cómo se va a comportar cada persona. Queda a la deriva. Entonces, hay menos cohesión social. Y los grupos que se han intentado formar sin una religión terminaban desintegrándose. Ok, pero en este caso, ¿por qué? O sea, sabemos actualmente, vaya, que tanto la moral como la ética, como los comportamientos de cada persona, pues no están inherentemente arraigados en una religión, sino que es algo propio del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué actualmente, vaya, se está viendo de que países en los que menos población que cree en una religión son más bien los que están en auge, son los más desarrollados, vaya?
Canadá es uno de ellos. Creo que en Noruega también, creo de que tiene uno de los índices más bajos de población que no cree en una religión. Y son lugares que son bien desarrollados. Pero actualmente, ¿qué está pasando esto? Porque antes no pasaba de igual manera. Que cada religión te da diferentes set de valores. Y, por ejemplo, podrías decir por qué los musulmanes, la religión en el Islam, está más arraigada en control patriarcal, en dominancia, por ejemplo, hacia la mujer, que no puede no puede mostrar su rostro, etcétera, ¿verdad? Y tiene que estar como completamente. Y también es una religión proselitista de expansión. Sí, Y implica también ciertas creencias que son antitéticas hacia la expansión de nuevas ideas. Entonces, ese es parte del elemento de que, o sea, la cultura importa y el set de valores que te da ciertas religiones permite el crecimiento cultural o el estancamiento. Entonces, para decirlo de otra forma, hay ciertas religiones y culturas que en el contexto de caos y orden, exceso de orden da rigidez, que me podría ser la analogía del Islam. Son extremadamente rígidos con su religión. sí, Y hay lineamientos bien estrictos de lo que la persona tiene que hacer para permanecer en esta religión. Pero son tan estrictos que lleva a su propio detrimento en términos de el crecimiento económico que pueden obtener religiones con más caos. Pero cuando digo caos no significa desorden, ¿verdad? Sino que permite más movilidad. También exceso de caos tiene sus propios problemas.